Gracias por su presencia a la presentación de este libro, Bibliotecología, Archivística, Documentación, Intradisciplina, Interdisciplina o Transdisciplina. Agradezco a los comentaristas que muy amablemente aceptaron participar. La doctora Diana Virrichaga Gardida es un currículum muy extenso, simplemente es doctora, miembro de la SNI nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y el doctor Salvador Gorbea, también doctor por la Universidad Carlos III, investigador del CUIP y trabaja metría de la información. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Diana para que realice los comentarios sobre la obra que estamos presentando. Gracias. Agradezco al doctor Miguel Ángel Rendón su invitación a presentar este libro, y al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas por el espacio de diálogo que se abre con esta presentación del libro. Hay dos cuestiones que quiero señalar. El libro forma parte de una actividad que se realizó en la Facultad de Humanidades en la licenciatura en Ciencias de la Información Documental, de la que soy docente. Y mi trabajo al final no apareció en el libro por razones ajenas a muchas causas, pero yo agradezco, este momento porque me permite también externar muchos de los de lo que vivimos dentro de este seminario, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Rendón Rojas ha señalado que este libro nace con la idea de coordinar un seminario de investigación con el tema de bibliotecología, archivística, documentación, transdisciplinaridad, inter o intradisciplina, ¿no? Como se decía, esta actividad tuvo lugar durante su estancia sabática en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y este quehacer académico permitió que sus inquietudes y cuestionamientos teóricos epistemológicos los llevara a un diálogo con los académicos de esta licenciatura. El doctor, en reuniones informales antes de este seminario, nos había comentado y había, sostenido la cuestión del fenómeno de la información documental en su carácter multi, inter, intra, y la definición que tendríamos que dar dentro de lo que nosotros formamos parte de esta licenciatura en Ciencias de la Información Documental, ¿no? Nosotros hablamos de ciencias y se cuestionó mucho, tendríamos que estar mencionando si era una ciencia o las ciencias. Entonces, parte de este libro, el objeto de atención de esta mesa que nos reúne es concebir, este libro con un enfoque multidimensional, ¿no? Que ese fue nuestro primer acercamiento al tema. Y la asociación disciplinaria. Parte de los que integramos la licenciatura en Ciencias de la Información Documental somos bibliotecólogos, archivistas, documentalistas, historiadores. Entonces, nuestras disciplinas nos llevan por caminos diferentes a veces, pero creo que el trabajo del doctor Rendón nos permitió cuestionarnos al interior de nuestra propia academia y también, cuestionarnos del papel que estamos, como formadores de alumnos, alumnas de licenciatura que están ingresando al ámbito laboral desde las disciplinas que son la bibliotecología, la documentación y la archivística, que son los ejes de los textos que se presentan dentro del libro. Y aunque no es necesario justificar por qué hacer libros colectivos, a mí sí me interesa, destacar mucho esto, porque los libros colectivos hoy en día deben concebirse como dentro de estos contextos globales de nuestra realidad, ¿no? Y donde esta realidad se entreteje en cuestiones relacionadas con problemas sociales, con tecnología, con cuestiones de ideología y con la política informacional dentro de esta nueva sociedad de la información, ¿no? Entonces, para nosotros la invitación del doctor Rendón resultó fundamental y muy motivante para poder después continuar otros trabajos que están, ya en camino.
Y bueno, digamos, una de las premisas del trabajo, ahorita voy a decir más al seminario, para abocarme a lo que es el libro en sí, apuntaba a establecer que la información solo se podía ser abordada desde la interdisciplinaridad, bueno, que ese era uno de los puntos, y enfatizaba que no debería soslayarse que la interdisciplina de la ciencia se sustentaba en dos vertientes. Uno, que los problemas abordados tenían que ser resueltos mediante aproximaciones y construcciones previamente de más de una sola disciplina, ¿no? Entonces, eso nos llevó a nosotros, digamos, como academia, a no concebirnos, digamos, como investigadores únicos con temas desde la historia, desde la bibliotecología, sino tratar de empezar a cuestionar y hacer ese trabajo de, al menos, digamos, acercarnos a esas disciplinas, ¿no? Aproximarnos a las otras disciplinas. Los investigadores de esta ciencia, bueno, digamos, también nos lleva, digamos, a cuestionar que esta multidisciplina, esta interdisciplina que ahora, digamos, el libro tiene como resultado de la archivística, de la bibliotecología y la documentación, tiene que ser concebida también como con investigadores de orígenes diferentes. O sea, ya no hay de esas parcelas de conocimiento que anteriormente, digamos, se señalaban, sino, digamos, estamos entrando, al menos, digamos, desde la Universidad Autónoma del Estado de México, a concebirnos, digamos, que las parcelas, esas fronteras, se diluyen en un fin académico que es entender estas aproximaciones de la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad en alguno de los aspectos. Y bueno, ¿por qué, digamos, nosotros, bueno, digamos, dentro del seminario partimos, y es lo que, digamos, se ve reflejado en los textos que ahora, digamos, se presentan, es que la interdisciplina la podemos entender como la cooperación entre disciplinas distintas para la interpretación de problemas sociales compartidos. El problema que nos aboca a nosotros, digamos, es la información documental, ¿no? Entonces, digamos, eso fue lo que nos permitió, digamos, empezar a trabajar desde la interdisciplinariedad. Y lo que, bueno, empezamos a comentar es que la interdisciplinaridad no es posible si no hay una identidad y el convencimiento de cooperación entre los colegas de otras disciplinas, ¿no? También eso nos llevó, digamos, como academia a buscar esa identidad como Academia de las Ciencias de la Información Documental, que es como, digamos, nosotros nos denominamos. Entonces, así, digamos, podemos decir que la interdisciplina es fundamental para atender los problemas que imperan en una sociedad compleja y cambiante como la nuestra, como la mexicana. En suma, la cooperación entre distintas disciplinas para la explicación de los problemas que aquejan el mundo contemporáneo es una actividad necesaria en este momento. La complejidad de los problemas sociales del presente no pueden ser explicados por un solo especialista, se requiere un conjunto de especialistas. Ahora, hablar de esta interdisciplina dentro de las áreas documentales, los trabajos que integran el libro discuten cómo uno de los puntos en común de la trayectoria de todas las disciplinas documentales es su carácter interdisciplinario, ¿no? Digamos, al final llegamos, aunque somos disciplinas, nuestras propias disciplinas son interdisciplinarias por la manera, digamos, que se abordan sus objetos de estudio. En el caso del texto de Evaristo Hernández, considera que las ciencias bibliotecológicas es una disciplina teórica que tiene por objeto de estudio el sistema de información documental dado por los siguientes elementos: la información, el documento, el usuario y la institución informativa documental, y las interrelaciones entre ellos cuando un sujeto con necesidad de información desea ingresar al mundo de la información a través de documentos proporcionados por esa institución. De forma paralela, digamos, hay trabajos, digamos, que es el trabajo que aborda Ariel Sánchez Espinosa en el texto Objeto de Estudio de la Documentación. Él, digamos, empieza a ver como los orígenes, digamos, como la parte de estos desacuerdos entre bibliotecarios y documentalistas para crear un objeto de estudio propio de la ciencia documental. Cabe destacar que los capítulos en su conjunto nos muestran cómo la bibliotecología, la archivística y la documentación se relacionan de forma directa con las ciencias de la organización, la administración y la gestión, todas con las bases teóricas de la teoría general de sistemas. De esta manera, las bibliotecas, archivos y los centros de información son vistos como sistemas cuyo principal objetivo es lograr la eficiencia y la eficacia a partir de una planificación, organización y control de recursos y procesos en la organización. En el libro, digamos, también está abordada la parte archivística, con dos trabajos, ¿no? Los de la
de Silvana Cruz Domínguez y de Melisandra Ramírez, que desde perspectivas paralelas, podemos llamarla, porque digamos no son opuestas, cada una digamos lo manejó de forma, tomando la archivística como objeto de estudio o como la aproximación al estudio, digamos, de la información. Creo que digamos los trabajos presentados en el libro que coordina Miguel Ángel Rendón, nos permite, como él dice en su un acercamiento inicial. O sea, digamos, es esto un acercamiento, una aproximación, ¿no?, de estas disciplinas que estuvimos, digamos, trabajando. Y a partir, digamos, de lo que él, en las discusiones que se tuvo durante casi un año de trabajo, es cómo trabajarlo a partir de la interdisciplina y la transdisciplinariedad, ¿no? Digamos, que ese fue como el reto que nos puso, y el reto que, bueno, digamos, se trató, digamos, de reflejar en los trabajos que se presentan el día de hoy, ¿no? Entonces, se abordaban desde la bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la Segunda Guerra Mundial, el texto de la archivística ciencia-técnica, la archivística objeto de estudio y sustento teórico, y el objeto de estudio de la documentación. Como dices, lo que nos interesaba es, bueno, primero definir cuál es nuestro objeto de estudio con las 3 áreas que conforman nuestra licenciatura. Algo, bueno, digamos, como una reflexión que sí me gustaría presentar, es que estos libros, digamos, lo que nos permiten, digamos, a los lectores, es hacer reflexiones hacia dónde ir. O sea, digamos, a partir de esto, bueno, ¿qué hacemos? O sea, porque el libro ya nos está planteando ese acercamiento inicial, pero ¿qué es lo que nos queda por hacer, ¿no?, en términos formales? Y bueno, uno de los puntos es que la cuestión, digamos, uno de los puntos que no habíamos, bueno, digamos, que no habíamos considerado como un objeto de estudio, es esta cuestión de la normalización de los procesos, que digamos dentro de la bibliotecología, de la documentación, estaban mejor definidos. En la archivística tienen pocas décadas que se están aplicando los principios, y eso nos ha permitido también empezar a gestionar otro tipo de preguntas acerca de cómo ir abordando el objeto de estudio, que es las ciencias de la información documental. También, digamos, otra de las cuestiones que nos ha ido planteando es que ya no pueden existir esos estereotipos de investigadores aislados de sus colegas, ¿no? Digamos, ya sea desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias de la información, no se puede explicar ningún fenómeno, ningún problema de investigación de forma unilateral, sino al contrario, las investigaciones tienen que ser resultado del trabajo intradisciplinario, ¿no?, para poderlo trabajar. Y también, digamos, establecer que las investigaciones tienen también sus propias circunstancias históricas. Y bueno, el texto, digamos, que hoy se presenta está en formato electrónico, por circunstancias históricas, ¿no?, digamos, de acuerdos, de desacuerdos en términos de los tiempos universitarios. Pero bueno, esperamos que en un futuro próximo este libro esté impreso, digamos, para que tenga otro tipo de difusión. Creo que, digamos, la parte electrónica, digital, permite, digamos, un público muy amplio, pero bueno, hay otro público que quiere tener un acercamiento directo con el libro, ¿no?, tenerlo. Entonces, bueno, como una conclusión de este acercamiento que yo hago de la lectura, es que el libro Bibliotecología, Archivística, Documentación, Interdisciplina, Interdisciplina y Transdisciplinaridad nos hace ver la imprescindible colaboración de diversas disciplinas para el abordaje de problemáticas teóricas o empíricas, académicas o profesionales. La colaboración entre disciplinas no depende de manera exclusiva de la buena disposición de los especialistas, sino de la perspectiva teórica que se aborde. Eso también nos quedó claro, o sea, no nada más es nuestro deseo de querer trabajar, sino trabajar con guías, que en este caso fue el doctor Miguel Ángel Rendón quien nos las proporcionó para poderlas llevar a cabo. Esto, digamos, nos permite decir, bueno, digamos, que en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Humanidades y en la licenciatura de la Ciencia de la Información Documental, estamos trabajando ya como un equipo interdisciplinario, ¿no?, a través ahora de los cuerpos académicos, pero bueno, digamos, parte, digamos, hemos entendido ese propósito de colaboración interna, ¿no?, que nos permite, digamos, llevar a buenos resultados y
no nada más lograr una especialización individual, sino una especialización como grupo de investigación. ¿No? Muchas gracias y bueno, agradezco ahora sí que la oportunidad de hablar de este libro y de lo que significó para la licenciatura. Gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Diana Virchaga y ahora le cedemos la palabra al doctor Salvador Gorbea para que realice los comentarios. Gracias, Miguel Ángel, por esta invitación también a presentar este libro. Siempre la publicación de un texto teórico en nuestra disciplina tiene cierta relevancia, la poca difusión que tienen los aspectos teóricos en nuestras disciplinas. Casi siempre los trabajos están encaminados a un corte más pragmático, a proyectos de desarrollo, y no tanto a la preocupación del problema teórico que subyace en toda y cada una de las aplicaciones prácticas que nosotros hacemos en esta actividad. Para ello me voy a permitir leerle algunas reflexiones sobre la lectura del libro, y son las siguientes. La introspección teórica, es decir, la mirada de toda disciplina científica o sistema de conocimiento que se hace a su interior en el transcurso de un proceso de desarrollo y maduración, no solo debería resultar una indagación apasionante para aquellos que se dedican de forma especializada y puntual a campos como la nociología, la epistemología, la cienciología, entre otros, sino que debe constituir en un cuestionamiento permanente de todos aquellos cuya función ostensible sea la docencia y la generación de nuevo conocimiento, independientemente del método paradigma en el cual se apoyen para el desarrollo de teorías en determinado campo del saber. Lo anterior parte del fundamento de que cada ciencia o disciplina científica construye sus postulados teóricos desde su mismo ejercicio en la búsqueda por solucionar los problemas de investigación que le están llamados a resolver, y no desde la contemplación pasiva y exógena de la o las disciplinas cuestionadas. Una revisión de los principales hallazgos teóricos realizados en nuestras disciplinas, como por ejemplo las aportaciones de Paul Otlet, de Bradford, de Becker y de Ranganathan, entre otros muchos, así lo comprueban. Sin embargo, todavía resultan exiguas las aportaciones teóricas en las denominadas ciencias bibliotecológicas y la información, campo en el cual el excesivo pragmatismo, motivado de la creciente demanda de los servicios de información, han opacado las aportaciones teóricas, al extremo de dar cabida a cuestionamientos tales como si la archivología o la archivística, la bibliografología o la bibliografía constituyen una técnica o una ciencia con objeto y tema de estudio independiente. Estas reflexiones me impulsan a otorgarle a la obra que hoy presentamos un justo reconocimiento, porque se trata de un esfuerzo colectivo de un grupo de colegas que, haciendo un alto en sus actividades docentes y utilizando una de las prácticas más antiguas del método científico, es decir, la discusión en seminario, se han detenido a indagar sobre el corpus teórico de nuestras disciplinas, sin lugar a dudas científicas, para con ello cuestionar el contenido y denominación de su programa de estudio. Nos referimos al programa de estudio de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bibliotecología, archivística, documentación, intradisciplina, disciplina y transdisciplinariedad, coordinada por el doctor Miguel Ángel Rendón Rojas y prologada por la doctora Estela Morales Campo, viene a cubrir en alguna medida esa mirada al interior que tanto requiere nuestro sistema de conocimiento, sobre todo en un mundo en el que la Internet, las telecomunicaciones, la web semántica y la convergencia digital arrojan mayor incertidumbre a los objetos y temas de estudio de nuestras disciplinas y hacen más compleja la delimitación de sus fronteras y, por consiguiente, de los puntos tangenciales
donde realmente radica su propio desarrollo. Es aquí donde el enfoque multi, inter y transdisciplinario, inclusive la teoría de la complejidad, adquiere mayor dimensión en el intento por fundamentar teóricamente un fenómeno tan complejo como el biblioteco documental informativo. De ahí otra acertada decisión de los autores de esta obra por sustentar sus planteamientos desde estas perspectivas que hoy ocupan gran relevancia en la interpretación y comprensión del complejo y circundante mundo de las relaciones disciplinarias. Para lograr tales propósitos, el doctor Rendón parte de un acercamiento conceptual de la ciencia, la epistemología, la inter y la transdisciplina, además de reconocer las particularidades paradigmáticas que diferencian a las ciencias humanas y sociales, en las que sí es posible el reconocimiento de la existencia de varios paradigmas por una comunidad científica, como referente más cercano para el análisis de lo que sucede en nuestra disciplina. Sin embargo, desde nuestro punto de vista y con apego a esa diversidad paradigmática que opera en nuestras disciplinas, el empleo del paradigma cuantitativo y del método científico también tienen cabida en su fundamentación teórica, sin el ánimo de otorgarle mayor cientificidad ni de tratar de equipararla con las denominadas ciencias duras y exactas. Otro de los criterios o de los aciertos que de esta obra se centra en el carácter colectivo y en el método para obtener sus resultados. A partir del debate redituable entre un grupo de colegas, quienes abordaron y presentaron a discusión en el colectivo cada uno de los temas que aquí se presentan, tales como la bibliotecología y su objeto de estudio a partir de la Segunda Guerra Mundial, del maestro Evaristo Hernández Carmona, quien reconoce a la bibliotecología como una ciencia a partir del desarrollo alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial, que emplea el método científico y cuyo objeto de estudio queda integrado y relacionado con las bibliotecas, los libros, los documentos, la información, los registros bibliográficos y documentales, entre otros aspectos tangibles. En este sentido, preferiríamos enmarcar todos ellos en un solo objeto, es decir, la actividad bibliotecaria, en la cual incluye, además de los objetos tangibles antes mencionados, constantemente cambiantes, por cierto, en la dinámica tecnológica de nuestro tiempo, a el quehacer y saber hacer de esta actividad a través de sus métodos, así como de los distintos contextos, el social, económico, político, histórico, cultural, tecnológico y administrativo en los que esta actividad se desarrolla. El lector agradece la representación gráfica de los contenidos y las interrelaciones disciplinarias de la bibliotecología con otras disciplinas pocas veces tratadas en este tipo de estudios. La archivología y la archivística, como la denominan las colaboradoras que participan en esta obra, parece tomar mayor importancia en el contexto documental informativo, al ser estudiado por dos de los trabajos que aquí se presentan. El primero, de la doctora Merisanda Ramírez Acebe, quien penetra en su esencia para resolver atinadamente la dicotomía que se vuelve constante en la literatura especializada referente a su estatus de ciencia o de técnica, y del cual celebro la conclusión de inclinarse por definirla como una ciencia en desarrollo, eso sí, con objeto y tema de estudio independiente del resto de las disciplinas que integran este sistema de conocimiento. El segundo trabajo, titulado Archivística, objeto de estudio y sustento teórico, firmado por la maestra Silvana Cruz Domínguez, define el objeto de estudio de la archivística de forma amplia y explícita. Y cito textualmente, como el proceso documental, flujo y ciclo social de la información dentro del sistema informativo documental que tiene como elementos el archivo, los fondos documentales, su organización, conservación y servicios a usuarios de archivos para la satisfacción de sus necesidades de información.
En este contexto, al igual que lo que señalaba en el objeto de estudio de la bibliotecología, me inclino de igual forma por la definición del objeto de estudio de esta disciplina como la actividad archivística, por las mismas razones antes expuestas en el caso de la bibliotecología. En el caso de la documentación, para mi gusto etimológico, documentología, como lo definiera Paul Otlet en contraposición al tema de la bibliología, o ciencia de la documentación, según la propuesta de la Escuela Española, en cuanto a disciplina científica se refiere, es tratada por el maestro Ariel Sánchez Espinosa, quien discute y analiza su objeto de estudio apoyado en el desarrollo histórico del término y sus contenidos, para señalar que el objeto de estudio de la documentación se basa en el concepto de información documental y en el concepto del proceso documental, este último como un proceso informativo de naturaleza peculiar, y agrega también más adelante con la finalidad de que sirvan de fuentes de información para nuevo conocimiento y para una acertada toma de decisiones en las organizaciones, empresas e instituciones, demostrando con ello la estrecha línea que existe entre la ciencia de la documentación y la ciencia de la información, la cual, desde mi punto de vista, resultan tan similares que lo único que alcanzo a distinguir es que la primera explica y adjetiviza la segunda desde un enfoque diferente, es decir, desde el enfoque de la teoría del documento, como eje transversal y plural de carácter integrador y no especializado. Por último, y a manera de conclusión, el doctor Rendón enfatiza en un conjunto de ideas con las cuales comulgo, entre las que se distinguen las siguientes. Primero, el acuerdo tácito del equipo de trabajo de la necesidad de continuar con esta indagación, puesto que desde mi punto de vista los resultados aquí presentados resultan parciales y sin pretensiones de ser conclusivos. El reconocimiento de que pueden darse diferentes ciencias o disciplinas científicas con relativa independencia que estudien el fenómeno biblioteca informativo documental y que todas pudieran formar parte de una más general o integradora, desde mi punto de vista, de un sistema de conocimiento científico en presencia de un paradigma cambiante según el contexto de análisis al que se somete este fenómeno, opinión también que comparto ampliamente. Que la connotación que adquiere la información y los documentos en nuestro campo o sistema de conocimiento es diferente a la adquirida por otras disciplinas que también los estudian. Incluso me atrevería a aseverar que esta connotación también cambia dentro de las distintas disciplinas de nuestro propio campo de conocimiento. Estas y otras conclusiones le permiten representar un modelo de relaciones lógicas entre las diferentes disciplinas interrelacionadas con un núcleo central entre todas ellas. En sentido general, coincido con el carácter simplista de concebir a las instituciones y a los objetos tangibles como objeto de estudio de las disciplinas, sino más bien son la idea que el objeto de estudio de estas disciplinas debe ser algo mucho más complejo e integral que supere los embates del tiempo ante los cambios de nombre de las instituciones, de las fuentes, de los soportes, y debe ser, por tanto, concebida el objeto como algo mucho más complejo, algo mucho más acabado, más integral, que tenga una fuerza más amplia a la hora de representar la disciplina como tal, como por ejemplo la actividad bibliotecaria, el ciclo social de la información, el flujo de la información, entre otros. Sin embargo, la idea de que una ciencia general o integradora que contenga el conjunto de disciplinas bibliológico-informativo ya ha sido tratada en otras ocasiones. Incluso han aparecido términos en la literatura especializada como los de informatología, como los de informática, tratando de dar una visión integradora sobre todo el conjunto de disciplinas que conforman nuestro campo de conocimiento.
y dicho sea de paso, no han tenido mucha aceptación ni mucho éxito en el campo especializado. Me resulta más difícil de entender este enfoque de tener una macrodisciplina o metadisciplina en la cual se agrupen todas estas disciplinas científicas. Más bien, me gusta más la idea del término de sistema de conocimiento científico, que viene siendo un concepto que agrupa también varias disciplinas sin pretender que todas ellas tengan un método común. Este enfoque de esta metadisciplina ha sido tratada y también llevada, muy desarrollada por la escuela brasileña con el concepto de ciencia de la información y por la escuela española con el concepto de ciencias de la información, perdón, ciencias de la documentación, respectivamente. Pero quienes, por cierto, excluyen de estas grandes metadisciplinas o de estos grandes enfoques integradores la bibliotecología y la biblioteconomía, que muchos de ellos le llaman. La ven como algo aparte a este metasistema de conocimiento. Por último, si tuviera que hacerle algún señalamiento constructivo, por supuesto, a esta obra, estaría encaminado a la ausencia que me provoca la falta de un capítulo dedicado a la bibliografología o a la bibliografía, lo que se conoce como bibliografía. Sí, aunque es tocada tangencialmente en el marco de la bibliotecología, no hay un capítulo dedicado a esta disciplina científica que, desde mi punto de vista, tiene su objeto y su propio tema de estudio independiente y también está concebida como parte de este sistema de conocimiento, sobre todo después de la famosa teoría de la bibliografía de Abraham. Sustento esto en el convencimiento del carácter de disciplina científica de esta temática y además de que están identificados ya previamente en la literatura especializada objetos y temas de estudio propios para estas disciplinas. Este aspecto espero que sea cubierto en alguna segunda edición del seminario y que también en otro producto que salga de este seminario. Pero lo que sí comparto es el éxito de esta obra y su garantía de continuidad como un ejercicio válido para la generación de un nuevo conocimiento, y desde esta línea mi más sincera felicitación a los autores, al CUIP y a la UAM por este esfuerzo conjunto. Muchas gracias. Bueno, agradezco también la participación del doctor Salvador Gorbea y pues como coordinador de esta obra me permito hacer unos pequeños señalamientos que me parecen pertinentes. En toda presentación del libro, pues la pregunta es, bueno, ¿y por qué tengo que leer este libro? Que después no digan, pues leí ahí uno sobre intradisciplina, pero no me acuerdo del autor, pero ese es muy interesante. En primer lugar, como ya lo mencionaron los doctores, la doctora Diana Richard y el doctor Gorbea, este libro es producto de un seminario de una estancia que realicé en la Universidad del Estado de México. Entonces no es una compilación de trabajos que a veces pues vamos a congresos, a algún evento académico, estamos leyendo la introducción, nos pasan el papelito, se terminó tu tiempo, y la salida que decimos pues es que va a aparecer después en la compilación del evento. Este libro se trabajó en ese seminario y un tema no se terminaba hasta que se agotaba la discusión. Y creo que ese es pues un plus a este libro. Y
por otro lado, también esas cuestiones de inter, intra, multi, transdisciplina, pues me parecen interesantes y llegamos a un acuerdo, ¿no? de que se dan las 3 o 4 cosas del inter, intra, multi y trans. Y también pues es interesante seguir el hilo de la fundamentación que hacemos para decir, bueno, visto desde determinada manera, hay una intradisciplina, ¿no? Es un sistema de conocimientos, o es una ciencia, o es un área del conocimiento que tiene distintas disciplinas afines que se reconocen por su parentesco familiar, y hay una relación entre ellas. Hay una multidisciplina porque hay también disciplinas que ya no se reconocen como familiares, pero abordan el mismo tema, ¿no? Entonces ahí está la multi, la intra, y la transdisciplina a mí me pareció muy interesante cuando empezamos a ver, bueno, la archivística como ciencia, como disciplina, tiene su historia, tiene su origen, su desarrollo, más o menos independiente, como ciencia auxiliar de la administración, de la historia, y la bibliotecología por un lado, la documentación por otro, y en un lugar del tiempo confluyen, ¿no? Y dan una novedad, una ciencia o ciencias de la información. También creo que es una conclusión interesante, y por supuesto es el primer paso, pero para dar el segundo paso pues tenemos que ver qué se hizo antes, ¿no? Y pues la sugerencia del doctor Gorbea de continuar y de abordar otras disciplinas como la bibliografía, con mucho cuidado. Vamos a ver ahí la museología, hasta dónde, por dónde, cómo. Pues esperamos continuar con ese trabajo. No sé si hay participación. Bueno, agradezco mucho entonces su atención, y vamos a dar los reconocimientos a la doctora Diana. Muchas gracias. Doctor Gorbea. Gracias.